Muy bien, sobre este tema vamos de inmediato con una entrevista que ya tenemos lista, ¿sí? Es el abogado laboralista César Puntriano para que nos hable un poco sobre estas medidas. Bueno, esta medida ya estaba desde este año, por ejemplo, que ya está terminando y ahora se prolonga. Pero también queremos saber si es que va a llegar un momento, si es que, digamos, crece esta tercera ola, que todos podamos hacer trabajo remoto nuevamente desde casa, para al menos precisarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Gracias por estar aquí en Canal N. Cuéntenos un poco sobre la ampliación. ¿Va a ser tal cual ya se estaba trabajando en esta medida digamos, realizar el trabajo remoto desde casa? Sí, en efecto. La figura del trabajo remoto se encuentra regulada desde el inicio de la emergencia sanitaria, Sí. desde el año pasado, desde marzo del año pasado. Y digamos que lo que ha venido a establecer esta norma es una prórroga de la misma hasta el 31 de diciembre del año 2022. Básicamente, como usted bien lo señaló, para evitar pues que se propaguen más los casos de COVID-19, siendo una ventaja del trabajo remoto justamente por el hecho de que el trabajador labore desde su domicilio, el prevenir pues el contagio de esta enfermedad. Claro. En este caso, sobre todo es, claro, priorizando la salud, pero en algunas zonas del país, no en algunas, en muchas, la virtualidad no ha ido bien, no ha funcionado, ya sea por distintos motivos, porque, por ejemplo, las personas no tenían acceso a, digamos, una red de internet, por el lugar donde viven. En este caso, por ejemplo, se podría evaluar si es que algunos, ya teniendo la experiencia de estos 2 años que han pasado, que hemos estado pues encerrados, ¿no? Si es que alguno, digamos, podría decir, mira, a través de, digamos, la virtualidad, ¿no? Desde casa no puedo realizar el trabajo y eso ya tengo una prueba. Es decir, este tiempo que nos ha servido, al menos para implementar este acceso al Internet, digamos, no se completó, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Qué es lo que se podría hacer? En efecto, todo va a depender del tipo de labor que realice el trabajador. Mm, Es importante tener en cuenta que el trabajo remoto es obligatorio, básicamente en el caso de los trabajadores que forman parte del llamado grupo de riesgo. Personas que tienen, por ejemplo, cáncer, más de 65 años, que tienen enfermedades inmunodepresivas, aquellos cuya salud puede verse agravada si es que se contagian con el COVID-19. En esos casos es obligatorio el trabajo remoto. Si el tipo de labor no es posible que sea desarrollada de manera remota, pues el trabajador podrá laborar de manera presencial, sin duda. Pero no olvidemos, Juan Carlos, que en esos casos resultará exigible pues haber cumplido con el esquema de vacunación contra el COVID-19. ujú. Es decir, si por ejemplo una actividad tiene que ser desarrollada de manera presencial, el trabajador tendrá que laborar de manera presencial. Pero para eso el empleador le va a exigir que demuestre pues estar vacunado contra el COVID-19. No hay que olvidar que desde el 10 de diciembre rige una disposición que obliga a los trabajadores que laboran de manera presencial a contar con su esquema completo de vacunación, salvo que sus labores sean de bajo riesgo de contagio contra el COVID y que trabajen al aire libre. Solamente en esos casos pueden trabajar de manera presencial sin vacuna completa y hasta el 14 de enero del próximo año. Claro. En otras palabras, si la labor se tiene que realizar de manera presencial y no puede hacerse de manera remota, pues el trabajador tendrá que laborar de manera presencial cumpliendo con esos requisitos de vacunación. Ok, en este caso deberían tener entonces las 3 dosis, es la primera, la segunda y la de refuerzo para retornar de forma presencial, ¿no? Porque, como le digo, hay algunos empleos que tienen que ser sí o sí presenciales, pero, pero ¿qué seguridad me das de que no vas a contagiar a otras personas si es que uno está llevando el virus y uno ni siquiera lo sabe? Debería ser entonces una exigencia para quienes, en este caso, tienen un trabajo que necesariamente tiene que ser presencial. Ahí hay dos temas bien importantes que se derivan de su comentario. Primero, que ya es una exigencia desde el 10 de diciembre del 2021. Y en segundo lugar, de que el esquema de vacunación, según la propia regla del Ministerio de Salud, supone tener las 2 dosis, salvo aquellas vacunas
donde una dosis sea suficiente. Es decir, la dosis de refuerzo no es considerada como, digamos, obligatoria para la labor presencial. Ujú. Muy bien. En el caso de las personas de riesgo, ellos van a continuar en sus casas. Efectivamente, durante la emergencia sanitaria, que en este caso todavía se extiende hasta el 1 de marzo del 2022. Pero Ujú. nada impediría que una persona que labora que pertenece al grupo de riesgo regrese también a trabajar de manera presencial, siempre y cuando así lo desee esa persona y cuente con el esquema completo de vacunación. Ahora, Juan Carlos, es importante también recordar que todo empleador que, digamos, realice labores presenciales debe cumplir con un protocolo en materia, digamos, de prevención, vigilancia y control del COVID-19. Mm. Es decir, no basta con la exigencia de vacunación a su personal, sino que también debe cumplir con unas reglas de higiene, como por ejemplo el distanciamiento social dentro de su centro de trabajo, Sí. el uso de las mascarillas, Reducir los el hecho aforos. de exactamente los aforos, el hecho de tener estaciones para el lavado de manos y desinfección, etcétera. ¿No? O sea, no basta exigir la vacunación, sino también cumplir con estas reglas para evitar, como bien señalaste hace un momento, que el COVID se propague dentro del centro de trabajo. Claro, y posiblemente se evaluaría si es que nuevamente hay que colocarse doble mascarilla, porque ahora estamos con doble, digamos, si es la quirúrgica y una si es KN95, pero no todos tienen acceso a comprarse pues, y cambiar casi a diario las mascarillas, digamos, las que son un poco más gruesas, ¿no? Las más caras también. La norma del Ministerio de Salud exige que en los centros de trabajo el personal utilice una mascarilla KN95 más una adicional de tela. Ahora, lo esperable es que sea el empleador el que proporcione pues, estas mascarillas al personal en el centro de trabajo. No es lo que Sí. debería ocurrir. Y en ese caso también que el empleador traslade a algunos de sus personal, por ejemplo, si es que las medidas se ponen un poquito más duras, pensando en esta tercera o posible tercera ola. Mira, si es que se viene una tercera ola, Dios no quiera, digamos, y se incrementan los casos, pues el empleador tiene que más bien ser mucho más exigente con sus propias medidas, ¿no? Es decir, no solamente es aplicarlas de manera rigurosa, sino también exigir que el personal las cumpla. Por ejemplo, verificar que el personal no se quite las mascarillas en el centro de trabajo, verificar que el personal registre su temperatura antes de iniciar las labores, que si desinfecten las manos, todo eso es muy importante. Mm. Definitivamente no queremos llegar a una situación pues de aislamiento social obligatorio como ocurrió a inicios del 2020, perdón, a mediados de marzo del 2020. No queremos llegar a eso, pero al final del día esa va a ser una decisión gubernamental. ¿Y usted cree que esta medida desde el inicio funcionó? Lo digo porque, bueno, es una percepción, usted me dirá si me equivoco. De lunes a viernes ya no hay tanta gente, porque en otros momentos hubo mucha gente en las calles, luego empieza la pandemia, todos a sus casas, y da la impresión como que de lunes a viernes salen las personas, van los vehículos, van y vienen, pero los sábados salen todos, todos, o sea, las calles están completamente llenas de gente. Sí, recordemos que en su momento lo que se privilegió fue la salud de las personas y por eso es que se dispuso pues la cuarentena o el cierre, ¿no? Es una medida extrema, pero es una medida que se hace necesaria cuando estamos o cuando nos encontramos ante un pico de contagios, que es lo que actualmente viene ocurriendo en algunas ciudades de Europa o en la misma China, ¿no? Que sí, las noticias dicen que ha optado nuevamente por entrar en cuarentena. Mm. Pero yo también creo que todo pasa por un tema, digamos, de la propia conciencia de la gente, de los propios hábitos de las personas, ¿no? Debemos hoy día ser muy conscientes y especialmente en el medio de estas fiestas de fin de año que la pandemia se encuentra entre nosotros. No es que ya nos hayamos librado del COVID, sabemos que hay una variante Omicron que es muy contagiosa. Entonces lo que tenemos que hacer, creo yo, y esto es una opinión personal, Juan Carlos, pues es vacunarnos, pero también cuidarnos, ¿no? Todo va de la mano la vacunación con la prevención.
Claro. Esta posibilidad de continuar con el trabajo remoto, ¿qué cambios debería tener luego de la primera, la segunda ola y esperemos no sea así, esta eventual tercera ola? Porque aparecieron muchos temas, es decir, el trabajo delivery, si tienen el permiso para poder ir de un lugar a otro, ¿no? Entonces, ¿qué cambios debería tener o algunas mejoras, quizá pensando en que esperemos no venga pues esta tercera, cuarta ola? Eso es una muy buena pregunta. La regulación que ha sido prorrogada hasta el 31 de diciembre del 2022 es una regulación que se creó el año pasado, porque desde un punto de vista legal nosotros como país tenemos una ley del teletrabajo que está vigente desde el año 2013, pero que no ha sido una norma muy atractiva porque es una norma poco moderna ya. Claro. Entonces, yo creo que lo que debería ocurrir es que ya que se ha prorrogado esta medida del trabajo remoto, y sabes que, Juan Carlos, era una necesidad hacerlo porque ya iba a vencer mañana, sí, y había mucha incertidumbre, ¿no? Yo creo que se han demorado en hacerlo, pero bueno, ya se hizo. Eso es un primer paso. Pero en paralelo, yo creo que lo propio es que como país contemos con una ley del teletrabajo moderna. Entonces debería aprovecharse este tiempo para modernizar la norma del año 2013 e incorporar algunos aspectos que sí se consideran en el trabajo remoto, como por ejemplo, Juan Carlos, la garantía de la desconexión digital, claro, que no está prevista en la ley del año 2013. Exacto. Y sí lo está en esta regulación transitoria del trabajo remoto. Sí. Y este es muy importante porque si bien el trabajo remoto tiene ventajas y desventajas, como por ejemplo para las empresas hay un ahorro de costos, los trabajadores son más productivos. La gran desventaja es esta invasión a la vida privada que tiene el hecho de laborar de manera remota. O fuera del horario, que lleguen los mensajes, lleguen los correos, claro. Exactamente, es conocido por todos pues que cuando uno trabaja de manera remota, trabaja más. Por lo mismo que no hay tiempos muertos, ¿no? Uno está conectado, pasa de una reunión a otra, sí, acaba el horario de trabajo normal y uno sigue trabajando. Entonces, eso atenta contra la salud mental de las personas. Y una de las obligaciones que tiene todo empleador es cuidar la salud mental de sus trabajadores. Entonces, este tema de la desconexión digital es algo que debería estar en esa ley del 2013, por ejemplo. Muy bien. Para poder cuidar a las personas. Porque al final del día ocurren fenómenos como el estrés, que se llama tecnoestrés, porque es un estrés por la tecnología, sí, el síndrome del cerebro quemado, hay una enfermedad que se da por estar tantas horas conectadas, la llamada hiperconexión digital. Entonces es muy importante pues la desconexión que debe estar regulada, ¿no? Y otro tema también importante y muy discutible, Juan Carlos, es el famoso tema del costo del internet o de las facilidades para que también los trabajadores remotos hagan su labor. Sí. ¿Quién paga? Claro. La norma vigente, sí, esta que ha sido prorrogada hasta el 31 de diciembre, dice que lo puede hacer, digamos, el empleador o el trabajador, pero no dice más, no obliga a que lo haga el empleador. Entonces, yo creo que debería perfeccionarse ese punto, ¿no? Claro. Por ejemplo, si el empleador es el que dispone el trabajo remoto, pues que pague el empleador los costos. Si las partes acuerdan el trabajo remoto, que acuerden ellas cómo pagan, de repente 50-50, ¿no? Sí. Algo más razonable. Hay una larga discusión ahí también. Bueno, ya ahí están los ítems para el Ministerio de Trabajo para que tenga en cuenta, ¿no? Que no solamente es ampliar, sino tener en cuenta es cómo ampliar, cómo darle esa facilidad a trabajadores y también a los dueños de las empresas para continuar y que no nos retrasemos en este retorno a la nueva normalidad. Muchas gracias por acompañarnos en Canal N. Muchas gracias por la entrevista, Juan Carlos. Muy amable. Buenas tardes, feliz año. Seguimos con las noticias. El nuevo alcalde de Nueva York, Eric Adams, que asumirá su cargo el 1 de enero, descartó